Bienvenidos a esta narración del barril de Amontillado, un relato fascinante y oscuro de Edgar Allan Poe. Esta historia nos sumerge en una espiral de venganza y engaño, donde la mente humana se enfrenta a la obsesión y la justicia, o la falta de ella. Ambientada en una noche lluviosa y oscura, nuestro narrador, Montresor, nos cuenta cómo elaboró una compleja trampa para Fortunato, un hombre cuya vanidad y orgullo lo condujeron a un destino fatal. El barril de Amontillado es solo el anzuelo, pero el verdadero propósito de Montresor va mucho más allá. Acompáñenme en este viaje literario, lleno de suspenso y tensión, mientras descubrimos los oscuros recovecos de la venganza y los misterios que se esconden en los más simples de los deseos humanos. Comenzamos con el capítulo 1. Capítulo 1. La promesa de venganza. La historia comienza con Montresor, el narrador, quien nos revela el motivo detrás de su venganza contra Fortunato. Montresor ha soportado durante mucho tiempo los insultos de su amigo, pero un día la humillación llega a su punto máximo, y decide que la venganza será imparable y silenciosa. Montresor nunca expresó sus intenciones, y su venganza será tan bien planeada que Fortunato nunca sabrá quién lo ha destruido. Fortunato, por otro lado, es descrito como un hombre orgulloso, especialmente de su conocimiento sobre vinos. Montresor sabe que puede utilizar esta vanidad en su contra, especialmente cuando menciona que ha adquirido un barril de Amontillado, el cual está dudoso de su autenticidad. Fortunato, sin pensarlo, cae de inmediato en la trampa, ya que su ego lo impulsa a demostrar su destreza como conocedor de vinos. Este es el primer paso hacia su perdición. Montresor, al ver la reacción de su amigo, se siente en control. Le habla de un tal Lucchesi, quien también es un conocedor de vinos, y Fortunato no duda ni un momento en rechazar a Lucchesi, insistiendo en que él es el único capaz de juzgar el Amontillado. A medida que la conversación avanza, Montresor utiliza las palabras con destreza, ofreciendo a Fortunato un espacio para que su orgullo lo impulse a seguirlo. Así, el destino de Fortunato queda sellado, y la trampa se cierra lentamente, mientras Montresor se prepara para ejecutar su plan sin que el hombre de la máscara lo sepa. La situación está perfectamente configurada para llevar a Fortunato hasta un final inesperado. Capítulo 2. El descenso a las catacumbas. Montresor observa mientras Fortunato, ciego por su orgullo y deseo de demostración, sigue la propuesta de probar el Amontillado. La escena se despliega en la noche oscura, las calles mojadas del pueblo no ofrecen consuelo, y las sombras que se alargan en el camino parecen presagiar lo inevitable. Montresor no puede evitar sonreír mientras observa a su compañero avanzar. A pesar de la fría y húmeda noche, Fortunato está casi eufórico, sin saber que cada paso que da lo aleja más de la seguridad. Montresor se muestra cordial, pero sus palabras contienen un doble significado que pasa desapercibido para Fortunato. Le advierte sobre los peligros de la tos de su amigo, pero en lugar de disuadirlo, Fortunato lo considera una prueba de su fuerza. ¿No sabes, acaso, que el Amontillado es la mejor de todas las cosechas?, dice Fortunato, confiado en su propio conocimiento. ¿Y Lucchesi?, responde Montresor, dejándole entrever la existencia de otro supuesto experto. Pero, como anticipaba, Fortunato se ve obligado a rechazarlo. La necesidad de afirmar su superioridad lo lleva a seguir el camino sin pensar en las consecuencias. Montresor, en silencio, disfruta de esta victoria de egoísmo y vanidad que le permite manipular la situación a su antojo. El camino hacia las catacumbas está rodeado de vinos preciosos, cada uno más tentador que el anterior. Las paredes de piedra, cubiertas de moho y dampnis, sirven como el telón de fondo perfecto para este dramático descenso hacia el vacío. Fortunato, ahora más entusiasmado que nunca por la perspectiva de encontrar el Amontillado, avanza sin preguntarse por qué Montresor lo ha traído a estos rincones oscuros del castillo. ¿No es esta una auténtica muestra de hospitalidad?, se burla Fortunato, sin darse cuenta de la trampa en la que está cayendo. La atmósfera de las catacumbas es un reflejo de la oscuridad interior de Montresor. Los pasillos estrechos y las paredes mojadas parecen resonar con los ecos de las voces del pasado, y la humedad que invade el aire parece penetrar en lo más profundo de los sentimientos de Fortunato, quien comienza a notar una leve incomodidad. A pesar de las advertencias que le da Montresor sobre las frías y húmedas catacumbas, su orgullo lo mantiene enfrentado al miedo y la realidad de lo que realmente está sucediendo. Este lugar es un auténtico palacio del vino, dice Fortunato, sin saber que las palabras que pronuncia están cerca de sellar su destino. Montresor, por su parte, muestra una sonrisa interior, pues sabe que todo se está desarrollando según su plan.
Montresor hace un último intento de retrasar el proceso, diciendo que Fortunato podría volverse indispuesto si sigue adelante. Pero este, confiado en su salud, no duda un segundo más y continúa avanzando con pasos firmes. Este es un lugar perfecto para disfrutar del amontillado, ¿no crees? Coma dice Fortunato con una sonrisa tonta, ajeno a la ironía de la situación. Montresor lo observa y deja que su amigo siga. El camino hacia las profundidades continúa sin obstáculos, pero Fortunato no sabe que se adentra cada vez más en el laberinto de su propia destrucción. Capítulo 3. El juego de la sombra. Castillo de Moxon, 25 de junio, más profundo en las catacumbas. El aire es más pesado en las catacumbas, y la oscuridad que las rodea parece absorber todo el sonido. El único eco que se escucha es el sonido de los pasos de Fortunato, que resuenan con cada movimiento mientras Montresor lo guía hacia lo profundo de los pasillos subterráneos. El retumbar de sus botas sobre el piedra mojada parece burlarse del destino que se avecina, pero Fortunato, perdido en su propia vanidad, no lo nota. Sigue adelante, aún creyendo que está siendo conducido a un lugar donde podrá disfrutar de la prueba de la bebida más fina, el amontillado. Montresor observa en silencio, disfrutando de su control absoluto. A cada paso, la distancia entre ellos y el mundo exterior aumenta, y el laberinto de las catacumbas se estrecha aún más. Los pasillos que alguna vez parecían espacios acogedores y familiares ahora se transforman en un túnel sin salida donde la venganza de Montresor se convierte en el único propósito de la noche. ¿Estás seguro de que te encuentras bien, Fortunato? Pregunta Montresor en un tono suave, casi amable, aunque sus palabras están impregnadas de sarcasmo y engaño. Fortunato, apenas respirando por el esfuerzo de seguir avanzando, responde con una risa entrecortada. Claro, Montresor. No soy un niño. Avancemos. El amontillado me espera. Montresor sonríe interiormente. Fortunato no sabe que la muerte lo está siguiendo con cada paso que da. Montresor, al igual que una sombra, lo guía sin prisas, asegurándose de que su plan no se desmorone. Cada advertencia sobre la tos de Fortunato y las peligrosas condiciones del ambiente subterráneo solo sirven para fortalecer la decisión de Fortunato de seguir adelante. Es como si la máquina de su orgullo estuviera en funcionamiento, imparable. Al caminar entre las piedras frías y las antiguas columnas de la cripta, Montresor sigue alimentando el ego de su amigo, haciéndole creer que está siendo guiado hacia un gran tesoro, cuando en realidad, solo lo está llevando hacia su propia sepultura. Los susurros de la oscura humareda que se levantan de las antorchas parecen susurrar secretos que Fortunato no entiende, pero él sigue, sin miedo, convencido de que solo está disfrutando de su victoria. Tienes razón, este lugar huele a moho, dice Fortunato, con la respiración dificultosa. Pero el amontillado vale la pena, Montresor, confía en mí. Montresor no responde de inmediato. La atmósfera dentro de la cripta se hace más densa con cada palabra que pronuncia Fortunato. Es como si las paredes mismas se estuvieran cerrando alrededor de ellos. Sin embargo, Montresor mantiene su calma. Su mente está completamente enfocada en el objetivo, sin importar las palabras vacías de su amigo. El juego de engaños avanza mientras el pasillo se estrecha aún más. Fortunato, cada vez más cansado, comienza a dudar del camino que sigue, pero su orgullo lo obliga a seguir adelante. Se está acercando a su fin, sin siquiera saberlo, y cada paso que da lo acerca más a una condena de la que no podrá escapar. La máquina de la venganza de Montresor sigue su curso sin interrupciones. En la mente de Fortunato, solo existe la meta final, el barril de amontillado, el elixir de su ego. No hay espacio para dudas ni para temores, ya que su orgullo es más fuerte que cualquier otra preocupación. Su caída, aunque inminente, es una caída que no comprende. Finalmente, después de lo que parece una eternidad caminando en la oscuridad, Montresor señala hacia un pequeño nicho en el fondo del pasillo. Aquí es, Fortunato, dice, haciendo una pausa dramática. Este es el lugar. Fortunato, al ver que su premio está cerca, sonríe con satisfacción. Avanza hacia el nicho, pero antes de que pueda ver lo que lo espera, siente una presión extraña en el aire, como si las sombras lo estuvieran rodeando, atrapándolo. En ese momento, Montresor da un paso atrás, dejando que la oscuridad lo envuelva por completo. Fortunato, sin ser consciente del peligro, se acerca a lo que cree que es su victoria final. La trampa está cerrada. Ya no hay escape. Capítulo 4. La última jugada.
Castillo de Moxon, 25 de junio. El fondo de las catacumbas. Las sombras parecen cerrarse aún más alrededor de Fortunato mientras se acerca al nicho que su amigo, Montresor, le ha señalado. El aire se vuelve más pesado con cada paso que da hacia lo que él cree que es el barril de amontillado. Los ecos de sus pasos resuenan en las paredes de piedra de las catacumbas, como si las mismas piedras estuvieran susurrando a su alrededor. El frío es insoportable, pero la deseada victoria lo impulsa a seguir. A medida que se adentra más en el oscuro pasaje, Fortunato apenas nota la presencia de Montresor detrás de él. El orgullo lo ha cegado a las advertencias que se le han dado. Se ríe de las bromas de Montresor sobre su salud y su fortaleza, desestimando todo. Ya ha llegado tan lejos que no hay vuelta atrás, y el amontillado está al alcance de su mano. Sin embargo, algo en su interior, quizás una sensación vaga de peligro, le dice que algo no está bien. La risa nerviosa de Fortunato resuena en las catacumbas, pero Montresor no parece alterarse en lo más mínimo. De hecho, su actitud tranquila y su sonrisa interior se acentúan mientras observa cómo su amigo avanza más y más hacia el centro de la trampa. La máquina de venganza de Montresor sigue funcionando con perfección, mientras las piezas de su plan encajan lentamente. Fortunato, sintiendo que el frío lo está afectando, pregunta, ya con una leve preocupación en su voz, si debería continuar. Pero Montresor, con calma, le responde. Estamos cerca, Fortunato. El amontillado es solo un poco más allá. No te preocupes por el frío, lo que importa es que llegues. Fortunato asiente, su confianza intacta, y avanza. Pero el aire, ahora pesado, parece cargarse con una sensación de fatalidad que solo Montresor comprende. Él sabe lo que va a suceder y observa con una calma inquietante. Cada palabra que ha dicho, cada movimiento, ha sido calculado para llevar a su amigo a este momento, el último de su vida. Finalmente, Fortunato llega al fondo del pasillo. Montresor lo sigue de cerca y, sin decir una palabra, comienza a cerrar la puerta del nicho detrás de él. Fortunato, al principio confundido, no reacciona inmediatamente. Pero cuando siente que la puerta se cierra tras él, una sensación de claustrofobia lo envuelve. La oscuridad aumenta, y por primera vez, se da cuenta de que algo no está bien. Montresor. ¿Qué estás haciendo?, pregunta, su voz ahora llena de una preocupación palpable. Montresor, con frialdad, responde. Ahora verás, Fortunato. El amontillado está aquí. Y yo estoy aquí también, para asegurarme de que lo pruebes. En ese momento, Fortunato comienza a comprender, pero es demasiado tarde. Montresor, en un rápido movimiento, ha comenzado a atarlo a las paredes del nicho con cadenas, las cuales, en un principio, parecen parte de la decoración, pero ahora son una trampa mortal. Fortunato intenta moverse, pero las cadenas lo restringen, y su desesperación crece con cada intento de liberarse. Montresor. Este es un error, grita Fortunato, mientras el frío comienza a calar en sus huesos. Su orgullo se ha transformado en terror, pero es inútil. Montresor lo ha atrapado en una jaula de su propio ego. Montresor no responde a sus súplicas. Silencio. Solo el eco de la desesperación de Fortunato llena las catacumbas, mientras Montresor sigue trabajando con precisión, colocando ladrillo tras ladrillo para sellar la entrada. Con cada golpe, Fortunato grita más fuerte, pero las paredes de piedra lo aíslan, como si el sonido de su sufrimiento fuera absorbido por la misma tierra que lo rodea. Cuando finalmente se cierra la entrada, y Montresor se asegura de que no quede hueco por donde escapar, da un paso atrás, satisfecho con su obra. El grito de Fortunato se extingue en el vacío, y lo único que queda es el sonido sordo de los ladrillos apilados, sellando el destino de un hombre que alguna vez fue su amigo. Montresor, sin prisa, deja el área. No hay remordimientos, no hay emociones que nublen su juicio. Fortunato ha pagado por su orgullo, y Montresor ha vengado su honor. El amontillado ha sido solo el pretexto, y la venganza, la verdadera motivación, ha sido completada. Capítulo 5. El silencio de la venganza. Castillo de Moxon, 26 de junio, al amanecer. La noche ha dado paso al día, pero dentro de las catacumbas de Montresor, el tiempo parece haberse detenido. La muerte de Fortunato sigue resonando en el aire frío que rodea el pequeño nicho donde quedó sellado. Montresor, parado frente a la pared recién levantada, no siente ni remordimientos ni culpa. Su venganza ha sido cumplida,
y el hombre que una vez lo insultó y lo humilló ya no puede hacerle más daño. A lo lejos, Montresor escucha el eco de sus propios pensamientos, pero no se permite dudar. El éxito de su plan ha sido absoluto. Fortunato, cuyo orgullo lo llevó a su perdición, ha caído en la trampa sin poder siquiera comprender lo que sucedía hasta el último momento. Ahora, el silencio reina, y la victoria de Montresor resuena en la misteriosa oscuridad que lo rodea. Montresor se toma un momento para reflexionar sobre lo que ha logrado. Durante años, había planeado y tejido este engaño, y el resultado es claro. Fortunato está ahora prisionero, atrapado en las catacumbas, sellado para siempre en un ladrillo que ha sido colocado en su lugar con la calma de un artesano. El hombre que una vez lo consideró un amigo, ahora es solo un eco de lo que era. Con cada paso que da, Montresor siente una extraña paz. No hay arrepentimiento, solo una satisfacción fría. El plan que llevó a cabo con tal precisión y sigilo ha cumplido su propósito, y ahora Fortunato ya no puede seguir ridiculizándolo con su superioridad. Montresor sabe que, de haberlo dejado con vida, Fortunato seguiría con su burla y su humillación, pero ahora, está en silencio. Montresor ha cerrado su boca para siempre. El viento afuera golpea las ventanas del castillo, pero dentro de las catacumbas, el aire se siente aún más espeso, como si la presencia de Fortunato aún estuviera allí, atrapada en las sombras de su último grito. Sin embargo, Montresor se mantiene firme. Lo que comenzó como una ofensa, se ha convertido en una venganza perfectamente calculada, una justicia fría y calculada que ningún ser humano podría haber imaginado. Mientras Montresor contempla las paredes de piedra, sus manos acarician el frío de la superficie recién levantada. Cada ladrillo colocado en su lugar es un recordatorio de su triunfo, de la venganza que se ha ejecutado con delicadeza. Fortunato nunca sabrá lo que le sucedió. No sabrá que en su último momento de vida, Montresor lo observaba desde las sombras, completamente inmune a sus súplicas. En la oscuridad murmura Montresor, como si hablase consigo mismo, la muerte no es más que un silencio eterno. Fortunato ha desaparecido, su cuerpo sellado en un lugar del que jamás saldrá. Montresor no siente ninguna culpa por sus actos, solo una tranquilidad inexplicable. No se necesita más que una simple venganza para restaurar el equilibrio que fue alterado por las insultantes palabras de Fortunato. Montresor no busca gloria ni reconocimiento por lo que ha hecho. El silencio que sigue a su venganza es su recompensa. No hay nadie más que pueda juzgarlo, ya que ha ejecutado su plan en secreto, y Fortunato no es más que un recuerdo. Todo está concluido. Capítulo 6. El eco de la venganza. Castillo de Moxon, 26 de junio, la quietud eterna. El castillo de Montresor se encuentra completamente sumido en la calma de la noche, pero dentro de las catacumbas sigue latiendo una presencia oscura. Montresor, después de haber completado la ejecución de su venganza, siente un tipo de desconcierto extraño, pero es un desconcierto que no surge de la duda o la culpa, sino del silencio que ha dejado la desaparición de Fortunato. El eco de sus últimas palabras, sus gritos ahogados, siguen resonando en su mente, pero ya no en las catacumbas. Ahora, son solo recuerdos de una venganza cumplida, un logro que se ha sellado, quizás, en la historia personal de Montresor, pero que está destinado a desvanecerse en las sombras. Mientras Montresor se aleja del lugar, la realidad de lo que ha hecho comienza a pesar sobre él de manera distinta. En la oscuridad, el misterio de la muerte de Fortunato se convierte en un silencio que no puede ser escapado. Aunque ha sellado a su enemigo en el nicho, el espacio parece estar lleno de una presencia palpable. Hay algo en la oscuridad de ese acto que Montresor no puede eliminar con facilidad. En su mente, las imágenes del rostro de Fortunato, el hombre arrogante, se desvanecen poco a poco, pero los ecos de su grito final nunca lo abandonan completamente. Montresor se detiene un momento, mirando alrededor del castillo. Las paredes de piedra del lugar ahora parecen desmoronarse bajo el peso de su propio pensamiento. Todo en él parece estar lleno de una tensión que no sabe cómo manejar. Fortunato ya no está allí para molestar su orgullo. El castigo ha sido impecable, pero el eco de ese castigo sigue retumbando en las entrañas de su alma. Es una paz vacía, una paz que no está acompañada de satisfacción o gozo, sino de una insatisfacción que no había anticipado. El castillo, antes una casa llena de risas y conversaciones, se ha convertido en un lugar de eco vacío, donde Fortunato ya no puede afrontar sus burlas, y Montresor no tiene a nadie más a quien demostrar su superioridad. La venganza se ha cumplido,
Pero Montresor comienza a comprender que, en su búsqueda por vengar el honor, ha dejado atrás algo más. La satisfacción no viene con la venganza cumplida, sino con la liberación de las sombras de un pasado que ha quedado sellado junto a su enemigo. No hay nada que celebrar. Lo que comenzó como una forma de justicia ha devenido en una muerte emocional. Montresor se pregunta, por un momento, si algo puede llenar ese vacío. Las catacumbas, que antes se sentían como un camino hacia la victoria, ahora se sienten como el camino hacia la perdición. El lugar ha cambiado en la mente de Montresor, y ya no es solo un refugio oscuro, sino una cárcel. La muerte de Fortunato le ha devuelto la paz temporal que él deseaba, pero en su interior, la sombría satisfacción se ha transformado en un eco de lo que realmente ha perdido, no solo la batalla contra un hombre, sino contra sí mismo. Montresor sale del taller y camina por los pasillos del castillo, sintiendo que cada paso resuena con una inquietante soledad. Los ecos de los gritos de Fortunato todavía suenan en su mente, pero el horror de ese momento se ha disuelto en el vacío de la noche. El silencio lo rodea, pero la paz que Montresor anticipaba no llega. En cambio, hay una vaciedad de la que no puede escapar. El barril de amontillado, como símbolo de la venganza, ya no es relevante. Lo que queda es Montresor, atrapado en su propia red de sombra y guerra interna. La máquina que creó la venganza ha alcanzado su final, pero los ecos de su acción permanecen, sin un claro cierre o liberación. No hay más justicia que pueda satisfacer el vacío que Fortunato ha dejado atrás. Montresor camina solo en un castillo que ya no tiene sentido, perdido en un camino de sombras del que no puede salir. Capítulo 7. El peso de la conciencia. Castillo de Moxon, 27 de junio, al amanecer. La luz del amanecer comienza a filtrarse débilmente a través de las ventanas del castillo de Montresor, pero dentro de las catacumbas, el tiempo parece haberse detenido. El eco de los gritos de Fortunato todavía resuena en la mente de Montresor, aunque la realidad de lo ocurrido ha quedado sellada junto a las piedras del nicho. La muerte de Fortunato ya está cumplida, pero algo dentro de Montresor empieza a despertar. Un vacío y una presión que no había anticipado comienzan a invadirlo. El acto que lo había llenado de satisfacción durante tanto tiempo ahora parece envolverlo en una neblina de incertidumbre. Aunque ha sido el artífice de una venganza perfecta, Montresor no puede evitar sentir el peso de las consecuencias. Fortunato, quien había sido una muestra de arrogancia y orgullo, ya no está allí para provocar o insultar. Ya no hay nadie a quien mirar con desdén, nadie que pueda dar vida a su venganza. Lo que queda es un eco, un vacío en la mente de Montresor. A medida que Montresor recorre el castillo, sus pasos suenan más pesados que nunca. El viento fuera sopla con una intensidad que parece reflejar el torbellino interno que se está apoderando de él. Las paredes del castillo, que en algún momento fueron un refugio para la creación de su plan, ahora parecen cerrarse sobre él, como si se hubieran convertido en una trampa de la cual no puede escapar. La paz que había buscado al vengarse de Fortunato ha dado paso a una extraña soledad, a una noche eterna de la que no puede salir. Con cada paso que da, Montresor siente que la culpa empieza a acecharlo. El sonido de sus propios pensamientos le resulta opresivo. La máquina que había creado para vengarse ha cumplido su propósito, pero ahora está vacía de sentimiento. La venganza que había sido una resolución lógica, ahora se convierte en una carga psicológica. Fortunato ha desaparecido, pero la sombra de su grito sigue en el aire, imposible de disipar. Montresor comienza a preguntarse si el sacrificio de Fortunato fue realmente necesario, si tal vez la venganza ya no era la respuesta. Pero en ese momento, se da cuenta de que no puede deshacer lo que ha hecho. Montresor se dirige hacia el lugar donde había sellado la entrada de las catacumbas. El sonido de las herramientas que utilizó para construir el muro resuena en su mente como un recordatorio de lo que ha logrado. En el fondo, sabe que Fortunato está allí, atrapado en las sombras de su propia arrogancia. Pero mientras observa el pequeño muro, Montresor siente que su victoria no está completa. Fortunato ha sido silenciado, pero el eco de ese silencio sigue resonando en él. En su mente, Montresor comienza a recordar los momentos que compartió con Fortunato. Las burlas, los comentarios, el desprecio mutuo. Al principio, parecía que la venganza era la única respuesta a sus humillaciones, pero ahora, mirando el pequeño muro de piedra que ha erigido para sellar el destino de Fortunato, siente un vacío que no puede llenar. El odio que sentía por su amigo ha sido reemplazado por una extraña sensación de arrepentimiento. Aunque en su corazón sabe que Fortunato se lo merecía,
La sombra de lo que ha hecho lo ha alcanzado. Montresor se detiene frente al muro, sus manos tocando las piedras frías. La calma que había sentido al principio se ha convertido en una angustia interna. Al mirar las paredes de su castillo, que ahora parecen más un lugar de condena que de triunfo, Montresor siente el peso de lo que ha hecho. No es solo la muerte de Fortunato lo que lo atormenta, sino la vaciedad de un acto llevado a cabo sin remordimientos. Pero esa falta de arrepentimiento ahora lo ahoga. En ese instante, el eco de la venganza comienza a desvanecerse, y lo que queda es la sola realidad de lo que ha hecho. Montresor siente que ha sacrificado más de lo que creía, y ahora, se enfrenta al vacío de una victoria vacía, que no llena el vacío que pensaba que lo haría. Capítulo 8. El peso del silencio. Castillo de Moxon, 27 de junio, la noche sin fin. El castillo sigue sumido en la quietud, y la oscuridad parece haber absorbido todo lo que alguna vez fue vivo en este lugar. La venganza de Montresor ha sido cumplida, pero el aire dentro del castillo ahora está cargado de una pesadez que no se puede explicar. El vacío que dejó la muerte de Fortunato parece estar filtrándose en cada rincón, como si las paredes mismas de la cripta estuvieran absorbiendo la tragedia que ocurrió allí. Montresor, quien alguna vez estuvo satisfecho con su venganza, ahora se siente atrapado por la consecuencia de sus propios actos. El castillo, con sus oscuras paredes de piedra, parece susurrar bajo el peso de la culpa. Montresor camina lentamente por los pasillos, sus pasos resonando en la soledad que ha invadido cada esquina. El eco de los gritos de Fortunato, aunque ya lejanos, aún resuena en su mente, como una madriguera sin fin. A pesar de la aparente calma que parece haber traído consigo la ejecución de su plan, la satisfacción de la venganza ya no es completa. La desesperación ha comenzado a asentarse en el corazón de Montresor. Aunque su victoria fue meticulosamente planeada y llevada a cabo sin fallos, la presencia de Fortunato aún lo persigue. Montresor no puede evitar preguntarse si Fortunato en algún momento se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, si en sus últimos momentos entendió que su destino ya estaba sellado desde el principio. El silencio en el castillo se ha vuelto aún más pesado. Las sombras parecen alargarse en las paredes, y la atmósfera se siente como si todo estuviera presagiando un inminente colapso. Montresor no sabe si Fortunato lo maldice desde la oscuridad de la muerte o si su alma está atrapada en algún rincón sombrío de las catacumbas, esperando ser liberada. El dolor de la culpa ha comenzado a tomar forma, como una presencia invisible que lo sigue donde quiera que va. Montresor se detiene en el umbral del pasillo que lleva a las catacumbas, mirando hacia la entrada sellada. La sombra de su acción lo persigue, y se pregunta si alguna vez podrá liberarse de este bajo peso emocional que se ha apoderado de él. El eco de las voces, los gritos de Fortunato, aún reverberan en su memoria. La irónica calma que él había anticipado se ha transformado en una pesadumbre que no puede soportar. Todo esto, ¿realmente valió la pena?, susurra para sí mismo Montresor, como si las palabras de Fortunato pudieran alcanzarlo en sus últimos momentos. La idea de que Fortunato ahora sea parte del silencio lo atormenta. A pesar de haber ganado, el sentido de victoria se ha desvanecido, dejado atrás por el vacío de su alma. La victoria de Montresor no fue completa, después de todo. El eco de la venganza ha dejado una cicatriz en su interior, una marca que no puede borrar. Aunque se ha vengado de Fortunato, lo que ha perdido en el proceso es algo mucho más profundo, mucho más significativo. Montresor ahora entiende que la venganza, cuando se ejecuta con tanta precisión y despreocupación, termina siendo un cáncer emocional que consume al vengador tanto como a la víctima. Montresor finalmente se aleja de las catacumbas, sintiendo que su propia mente está atrapada en un laberinto sin fin. No hay satisfacción, no hay gozo en la venganza. La muerte de Fortunato ha dejado una sombra más grande que la que él había anticipado. ¿Es esto lo que realmente quería lograr? ¿Una victoria vacía, una existencia sin propósito más que la destrucción del otro? Capítulo 9. La carga del remordimiento. Castillo de Moxon, 27 de junio. El último refugio. La luz del día ya ha llegado por completo, pero la neblina de la oscuridad sigue atrapando las sombras en cada rincón del castillo. La venganza de Montresor ha sido cumplida, y Fortunato yace sellado en las catacumbas, su alma atrapada en las mismas piedras que ahora presionan su memoria. Sin embargo, a medida que el día avanza, una sensación de vacío y desolación se apodera de Montresor. La calma que había esperado no llega, y la paz que pensaba que acompañaría su venganza se convierte en una pesada carga emocional.
Montresor camina por los pasillos de su castillo, sin un rumbo claro. El eco de sus pasos se mezcla con los ecos de Fortunato, cuyo grito final parece resonar en la mente de Montresor. Cada rincón del castillo le recuerda que la justicia que buscó no ha traído la redención que esperaba. Fortunato está muerto, sí, pero Montresor ahora se enfrenta a algo mucho más grande: la soledad de haber cometido un acto tan desgarrador y permanente. Mientras recorre los pasillos, la culpa comienza a crecer dentro de él como un eco, una presencia imparable que lo sigue. Las sombras que antes le parecían inofensivas ahora se sienten como testigos de su crimen. Sabe que ha cumplido con su venganza, pero el silencio que ha quedado después de la muerte de Fortunato lo ha dejado atrapado en una prisión mental de su propia creación. Las paredes del castillo, que antes le parecían refugio, ahora lo oprimen, como si todo el lugar estuviera condenado por su propio acto de venganza. Se detiene frente a un espejo, mirando su propio reflejo, y por un momento, Montresor se pregunta si Fortunato realmente se merecía esta suerte. El hombre que lo había insultado y humillado ahora yace en silencio, y la satisfacción de la venganza ya no parece tan grande como antes. El vacío emocional lo consume. Lo que comenzó como un simple deseo de vengarse ha terminado siendo un viaje hacia la oscuridad interna de Montresor. Ahora se da cuenta de que, al sellar a Fortunato en las catacumbas, ha cerrado una puerta que no puede abrir, una puerta que lo lleva al vacío de la propia culpa. Montresor se sienta en una silla, mirando las paredes que lo rodean, como si buscara algo en ellas. Pero nada cambia. El castillo sigue siendo el mismo, pero Montresor no es el mismo. El peso de su acción lo ha marcado de una manera irreversible. Fortunato ya no está allí para molestarlo, para burlarse de él, para provocar. Pero Montresor siente que, al haberlo eliminado, ha perdido algo más importante. La venganza lo ha consumido hasta el punto en que ahora siente que no tiene propósito más allá de haber hecho justicia. El acto de vengarse ha vaciado algo en él, algo que no puede rellenar. En su mente, se reproduce una y otra vez la escena final. Fortunato, en su desesperación, gritando en vano mientras las paredes lo rodean, mientras el ruido de los ladrillos lo sepulta en un silencio eterno. Montresor recuerda las palabras que dijo antes de sellarlo. ¿No es este un ejemplo perfecto de hospitalidad?, se había burlado Montresor, pero en su interior sabía que había cruzado una línea de no retorno. Ahora no puede deshacer lo que ha hecho, ni se atreve a buscar una justificación. Capítulo 10. El lamento silenciado. Castillo de Moxon, 28 de junio, la última reflexión. El día ha llegado, pero dentro del castillo, el tiempo parece haber congelado. Montresor camina lentamente a través de los pasillos, sus pasos resonando en la quietud de un lugar que alguna vez fue su refugio. El sol que entra por las ventanas parece no alcanzar a iluminar las sombras de su alma. Aunque la muerte de Fortunato ya ha sucedido y la venganza de Montresor ha sido cumplida, la calma que había anticipado ha quedado reemplazada por algo más profundo y aterrador. Montresor se siente atrapado en un vacío emocional que ni las sombras del castillo ni las antiguas paredes pueden llenar. Se ha vengado, sí, pero ahora la realidad de lo que ha hecho lo consume. Las sombras de Fortunato, aunque ausentes, parecen perseguirlo, y la sensación de haber cerrado una puerta para siempre lo ha dejado con una sensación inquietante de que nunca podrá deshacerse de lo que ha hecho. Cada rincón del castillo le recuerda lo que ha sucedido. Los ladrillos sellados, los gritos de Fortunato, que siguen retumbando en su mente, se convierten en ecos que nunca podrán apagarse. No importa cuánto lo intente, el silencio que pensaba que lo liberaría se ha transformado en una carga pesada que lo sigue, lo devora con cada pensamiento, con cada paso. A medida que Montresor reflexiona sobre la venganza, se da cuenta de que, aunque haya logrado silenciar a Fortunato, lo que realmente ha silenciado es su propia alma. Lo que comenzó como un deseo de justicia se ha convertido en un acto vacío que lo ha roto por dentro. La máquina de venganza que él mismo construyó ahora lo atrapa en un ciclo sin fin de culpa y soledad. Se detiene frente a un espejo, mirando su propio reflejo. Montresor ya no ve al hombre que era antes de la venganza. La satisfacción que pensaba que encontraría ha desaparecido, dejándole solo una vaciedad profunda. Fortunato ha desaparecido, pero ahora Montresor se enfrenta a su propio vacío interior, a la ausencia que deja la venganza, una ausencia que ya no se puede llenar. ¿Realmente valió la pena?, se pregunta Montresor, sus palabras llenas de duda. Las sombras que antes lo satisficieron, ahora lo ahogan. Fortunato, en su orgullo, pensó que sería el que se burlaría de él,
pero ahora está sellado en las catacumbas, sin voz, sin voluntad. Montresor, que en un principio pensó que encontraría paz, ahora siente una profunda tristeza al darse cuenta de que la venganza no lo ha liberado, sino que lo ha atrapado aún más. Montresor da unos pasos hacia la entrada de las catacumbas, donde Fortunato yace, sin saber si algún día alguien descubrirá el horror de su desaparición. Montresor no puede evitar pensar en lo que habría sido si Fortunato hubiera estado vivo. La sensación de que ha cerrado una puerta para siempre lo golpea con fuerza. Montresor se da cuenta de que, al haber eliminado a Fortunato, también ha eliminado algo en él mismo. La humillación que sentía ahora se ha transformado en algo mucho más oscuro, un vacío emocional que no puede llenar. El castillo, que alguna vez fue un lugar de refugio y seguridad, ahora se siente como una prisión de recuerdos y culpas. Las sombras parecen alargarse en cada rincón, y el eco de los gritos de Fortunato no cesa. Cada paso que da, cada rincón que explora, solo lo acerca más a la realidad de lo que ha hecho. Fortunato está muerto, pero Montresor está igualmente muerto por dentro. La venganza lo ha dejado vacío, y ya no hay forma de regresar a lo que era antes. Capítulo 11. El último eco. Castillo de Moxon, 28 de junio. El reflejo de la venganza. El castillo está ahora más silencioso que nunca, sumido en una atmósfera de desolación que no puede ser descrita de otra forma. El viento afuera sigue su curso, pero dentro de los pasillos oscuros de la fortaleza, todo está quieto. Montresor, que una vez encontró satisfacción en la ejecución de su venganza, ahora se ve atrapado en un círculo vicioso de pensamientos oscuros. Fortunato está sellado en las catacumbas, su destino marcado por un simple gesto de venganza que Montresor había ejecutado con precisión, pero ahora, esa misma precisión lo consume desde adentro. Montresor camina por los pasillos del castillo, como un hombre que ha logrado un éxito profundo, pero que al mismo tiempo se siente vacío. A medida que avanza, siente que las paredes del castillo lo aprisionan más y más, encerrándolo en un laberinto de culpa que lo persigue sin cesar. El eco de sus propios pensamientos lo atormenta, y mientras las sombras se alargan a su alrededor, la sensación de haber perdido algo mucho más grande que una simple victoria se convierte en el centro de su ser. Él había cerrado la puerta de las catacumbas, y había sellado con ella su destino y el de Fortunato. Había cumplido su venganza, sí, pero la presencia de Fortunato persiste. La sensación de haber tomado una decisión irreversible pesa sobre sus hombros como una carga invisible. Montresor se da cuenta de que, al sellar a Fortunato en el nicho, no solo ha sellado su destino, sino también el suyo. Las paredes que rodean al hombre en el nicho no son solo de piedra, sino de silencio. Y en ese silencio es donde Montresor se encuentra ahora atrapado. A lo lejos, en el castillo, Montresor escucha el crujir de la madera bajo sus pies. El eco de su andar parece resonar en las paredes, pero ahora, cada paso lo lleva más lejos de lo que una vez fue su razón para existir. La venganza ya se ha cumplido, pero ¿qué queda después de la venganza? La respuesta es un vacío que consume lentamente Montresor, como si la máquina que él mismo había puesto en marcha ahora estuviera devorando su alma. De repente, se detiene frente a una de las ventanas del castillo. La luz del atardecer se cuela tímidamente a través de las cortinas, pero no trae consuelo. Montresor se siente roto por dentro, como si Fortunato hubiera dejado una marca indeleble en su conciencia. No puede sacudirse la sensación de que, al llevar a cabo su venganza, ha perdido algo más profundo que lo que quería destruir. La justicia que pensaba que había alcanzado ahora le parece vacía, una ilusoria satisfacción que ha sido reemplazada por una sombra interna que lo sigue. La venganza no cura, solo consume, murmura para sí mismo Montresor, como si tratara de encontrar un sentido en lo que acaba de hacer. Pero las palabras le suenan huecas, como si no pudieran llenar el vacío que se ha creado en su corazón. Fortunato está muerto, y Montresor es el único que sabe la verdad. Nadie más lo sabrá jamás. El eco de su grito final, el sonido de su desesperación, se ha desvanecido en las sombras del castillo, sellado por las paredes de piedra que Montresor ha construido. Pero la muerte no es lo peor. Lo peor es que Montresor ha quedado atrapado en una trampa de su propia creación. La venganza lo ha dejado vacío, solo, con nada más que un eco de lo que alguna vez fue una amistad. Capítulo 12. El olvido y la venganza. Castillo de Moxon, 28 de junio. La verdad olvidada. Montresor camina a través de los pasillos del castillo, la oscuridad que lo rodea parece haber calado en cada rincón de su alma.
La muerte de Fortunato ya ha sido sellada, y el eco de ese último grito se ha desvanecido, pero la sensación de vacío persiste. El tiempo parece haberse detenido para él, como si el mundo fuera solo un reflejo de su venganza cumplida, una venganza que, en lugar de traerle la paz, lo ha atrapado en un ciclo interminable de remordimiento y desolación. Se detiene frente a un espejo antiguo en el que se refleja, pero lo que ve en su propio rostro no es el hombre que alguna vez fue, sino un ser marcado por su propia creación, por su propio acto de destrucción. Montresor ya no puede escapar de la imagen del hombre que ha sellado en las catacumbas, y las sombras de esa imagen lo siguen por todo el castillo. A pesar de que la venganza ha sido completada, Montresor comienza a comprender que la satisfacción que esperaba obtener ya no existe. La venganza no le ha traído el descanso que pensaba que encontraría. Ahora, siente un vacío profundo que no puede llenar con nada. No puede dejar de escuchar los ecos de las últimas palabras de Fortunato, los cuales, aunque apagados por el muro de ladrillos, siguen resonando en su mente, como un recordatorio constante de lo que ha hecho. Montresor se da cuenta de que, aunque haya logrado vengar su honor, lo que ha perdido es algo mucho más importante: su propia humanidad. Al haber perseguido la venganza con tanta ferocidad, ha destruido la posibilidad de cualquier redención para él mismo. El acto que pensó que lo liberaría lo ha dejado atrapado en un vacío del cual no puede escapar. Se sienta en una silla cerca de la chimenea, contemplando las llamas que bailan frente a él, pero Montresor ya no puede verlas con el mismo entusiasmo que antes. La calidez de las llamas no puede calmar el frío que siente dentro de sí. En su mente, todo lo que ha hecho está vivo. Cada jugada, cada movimiento en el juego de ajedrez con Fortunato, todos esos momentos se reproducen en su mente como una película interminable que no puede detener. De repente, Montresor se da cuenta de que no hay alegría en lo que ha logrado. Su plan ha sido perfecto, sí, pero la perfección de la venganza no es más que una ilusión que se desvanece en el aire, dejando solo el sabor amargo de la victoria. Fortunato ya no está allí para provocarlo, para burlarse de él, pero Montresor siente que, en su lugar, ha quedado una noche interminable de oscuridad y culpa. La venganza ya no le ha traído la justicia que pensaba que recibiría. Ha quedado atrapado en el vacío de su propio acto. Montresor se levanta lentamente de la silla, mirando nuevamente hacia el pasillo que lo lleva a las catacumbas. En su mente, el eco de Fortunato sigue gritando, aunque ya no haya un cuerpo que lo emita. Montresor se detiene antes de avanzar. El peso de lo que ha hecho lo paraliza. Fortunato ha sido eliminado, pero el vacío emocional sigue allí, inquebrantable. Mientras Montresor se dirige a las catacumbas, la realidad de lo sucedido se cierne sobre él como una nube oscura. El eco de su propio acto se amplifica, y la verdad que había querido olvidar se impone. No hay satisfacción, solo una profunda tristeza que consume cada rincón de su ser. La venganza, al final, no es más que un camino vacío, uno que Montresor ahora conoce demasiado bien. Capítulo 13. La carga de la memoria. Castillo de Moxon, 29 de junio. El paso del tiempo. El castillo de Montresor sigue inmóvil en su oscuridad. El sonido del viento que azota las ventanas parece ser lo único que rompe el silencio absoluto que reina. Sin embargo, Montresor no puede escapar de la presencia de las sombras que ha creado, sombras que lo siguen con persistencia y que lo atrapan en una tela invisible de culpa y desesperación. La venganza que pensó que lo liberaría, en cambio, lo ha sumido en un vacío profundo, un lugar del que no puede salir. Aunque el acto que Montresor ejecutó contra Fortunato fue meticulosamente calculado y cumplido con precisión, las consecuencias lo han marcado de una manera que nunca anticipó. Fortunato está sellado en las catacumbas, pero el eco de sus últimos gritos persiste en su mente. El sufrimiento de su víctima, que una vez fue parte de la venganza, ahora se convierte en un remordimiento que no puede eliminar. Las paredes del castillo parecen estrecharse aún más, como si estuvieran cerrando un círculo del cual no hay escape. Montresor se encuentra en sus aposentos, mirando por la ventana. El sol ha comenzado a ponerse, pintando el cielo con una mezcla de naranjas y rosas que deberían ofrecerle consuelo. Sin embargo, lo que le ofrece es una sensación de vacío más profundo, como si la luz del día nunca pudiera disipar la oscuridad que lo consume. A lo lejos, el sonido del viento parece aumentar, como si el castillo mismo respirara bajo la presión de un peso que Montresor no puede soportar. El eco de Fortunato sigue repitiéndose en su mente. El grito final, esa última llamada de auxilio que Montresor escuchó cuando la pared de ladrillo se cerró,
sigue resonando con fuerza en su conciencia. Fortunato nunca lo sabrá, pero Montresor sabe que la tragedia está lejos de terminar. El acto de venganza no ha eliminado su tormento, lo ha acrecentado, lo ha llevado a un lugar donde ya no puede diferenciar entre la justicia que buscaba y el castigo que se ha autoimpuesto. Se levanta de su silla y camina hacia el rincón de su habitación, donde un pequeño espejo antiguo cuelga de la pared. Montresor observa su reflejo, pero lo que ve en él no es un hombre satisfecho, sino un ser marcado por la culpa. La venganza que creía que lo liberaría lo ha cambiado profundamente. El rostro que ve en el espejo ya no es el de un hombre victorioso, sino el de alguien que ha perdido algo más importante que su enemigo, su propio ser. En la oscuridad de su habitación, Montresor siente el peso de su acción. La venganza ya no tiene el poder de satisfacerlo, en su lugar, lo consume. Las sombras de Fortunato, que alguna vez fueron la fuente de su ira, ahora son las que lo perseguían. Montresor comienza a comprender que al eliminar a Fortunato, ha hecho mucho más que destruir a su enemigo. Ha destruido algo en sí mismo. Las sombras ya no están fuera de él, sino que lo habitan. Se acerca a la puerta de su habitación, como si quisiera escapar de sí mismo. Pero cuando la abre, el silencio del castillo lo envuelve nuevamente. Los pasillos vacíos, los ecos de su propia respiración, lo rodean. En el fondo, sabe que no hay escape de la cárcel que ha construido dentro de su mente. Fortunato está muerto, sí, pero su propia conciencia es la verdadera prisión. El castillo, el lugar donde pensaba que encontraría descanso, se ha convertido en un lugar de condena. Montresor se da cuenta de que, al final, la venganza ha sido solo un fugaz consuelo para una vida vacía. El vacío emocional que sentía antes de la venganza ahora es mayor, porque ha perdido toda posibilidad de regresar a lo que alguna vez fue un ser humano capaz de sentir y perdonar. Ahora es solo un espectro, atrapado en un ciclo de culpa, condenado a una existencia de soledad y silencio. Capítulo 14. El eco silenciado. Castillo de Moxon, 29 de junio, la huella del pasado. El tiempo dentro del castillo de Montresor parece haberse detenido en el instante en que Fortunato fue sellado en las catacumbas. Sin embargo, Montresor ya no experimenta el éxito de la venganza con la misma intensidad con la que lo hizo en la noche del crimen. Las paredes de piedra que encerraron a Fortunato ahora parecen rebotar en su mente, trayendo consigo una sombra de duda y culpa que se apodera de cada uno de sus pasos. Ya no hay orgullo en el triunfo, solo un eco, un silencio que lo persigue como una presencia invisible pero constante. Montresor camina por los pasillos del castillo con pasos lentos, casi pesados, como si el peso de lo que ha hecho fuera ahora más grande que la satisfacción inicial de la venganza cumplida. Las sombras que antes lo acompañaban como aliados en su plan, ahora lo acechan, como si le recordaran que no ha ganado nada que valga la pena ganar. Fortunato está muerto, pero la muerte no ha liberado a Montresor. La culpa ha tomado su lugar, y ahora, al igual que un espectro, lo persigue a través de los pasillos fríos y oscuros del castillo. Al llegar a su habitación, Montresor se detiene ante el espejo. Su reflejo ya no es el de un hombre triunfante, sino el de alguien atrapado en el vacío de una victoria sin sentido. La imagen de Fortunato ha desaparecido físicamente, pero la sombra de su rostro aún flota en los rincones de su mente. Los gritos de Fortunato, aunque ya lejanos, siguen resonando en sus pensamientos, mezclándose con el silencio absoluto que lo rodea. Montresor se siente acurrucado en su propia conciencia, donde ya no hay liberación ni paz. El castillo, que alguna vez fue un refugio para sus pensamientos y planes, ahora es una prisión. Cada rincón parece condenarlo, cada sonido que hace resuena con una intensidad incómoda. El vacío dejado por Fortunato se ha convertido en un espacio sin fin que se extiende hacia adentro de Montresor, devorando sus pensamientos y emociones. Él no se siente liberado. No se siente vencida. En cambio, siente que ha perdido algo más que su enemigo. Con cada paso que da, la presencia de Fortunato parece reflejarse en las paredes, en las sombras. Montresor cierra los ojos por un momento, intentando ahogar la voz de la culpa, pero no puede. Cada rincón del castillo es un recordatorio del precio que ha tenido que pagar para lograr su venganza. Fortunato no está allí para burlarse de él, pero la sombra de su grito sigue atrapando su alma, cerrando las puertas del descanso para siempre. En el pasillo, Montresor se detiene un momento, como si esperara algo que ya sabe que no vendrá. No hay más gritos. No hay más desafíos. La justicia,
que él pensaba que encontraría a través de su venganza, no le ha traído la redención. Montresor se siente vacío, como si hubiera logrado algo que solo lo hundió más en la desesperación. No puede dejar de pensar que, al hacer lo que hizo, ha cerrado un capítulo en su vida, pero también ha cerrado una puerta para siempre, una puerta que ya no puede abrir. Capítulo 15. El último murmullo. Castillo de Moxon, 30 de junio, la paz inquietante. Han pasado varios días desde que Fortunato fue sellado en las catacumbas. Montresor vive en el castillo, rodeado por el eco de su venganza, pero algo en él ha cambiado. La victoria que pensó que encontraría con la muerte de Fortunato ahora se ha convertido en un vacío insondable. La venganza que lo consumió se ha disuelto en la soledad y el remordimiento que siguen como sombras en cada rincón del castillo. El eco de la última parte del plan de Montresor, ese grito final de Fortunato, sigue resonando en sus oídos, aunque ya ha desaparecido desde hace días. Montresor intenta hacer su vida en los pasillos vacíos del castillo, pero el silencio parece pesar más con cada día que pasa. La catarsis que esperaba no llega, solo hay una pesadez que lo sigue, como un espectro del que no puede liberarse. Se detiene frente a una ventana. El sol se pone, pero no hay consuelo en su luz. La oscuridad que rodea a Montresor no es solo física, sino interna. La venganza se ha cumplido, sí, pero el alma de Fortunato no ha desaparecido. En su lugar, es Montresor quien se siente encarcelado en su propia mente, atrapado en una trampa emocional de su propia creación. La libertad que pensó que encontraría, al deshacerse de su enemigo, ha sido reemplazada por una carga interna que no lo deja en paz. El castillo, que alguna vez fue un lugar de grandeza y seguridad, ahora se siente como un campo de batalla vacío, donde Montresor ya no tiene enemigos, pero tampoco compañeros. Fortunato ya no está allí para burlarse de él, pero tampoco hay alegría en su ausencia. Montresor se siente vacío, como si, al eliminar a Fortunato, hubiera perdido algo mucho más preciado que un simple rival. Ha perdido su humanidad en la búsqueda de justicia, y ahora está atrapado en un ciclo interminable de culpa y soledad. Montresor camina por los pasillos del castillo una vez más. El eco de su propio andar resuena en las paredes frías, como si el castillo estuviera mirándolo. Cada paso lo lleva más lejos de su propio propósito, más profundo en la oscuridad de lo que ha hecho. Las sombras parecen engullirlo, como si la misma venganza lo estuviera consumiendo lentamente. Y en ese momento, Montresor comprende que, al sellar a Fortunato, no solo lo ha encerrado en una cripta de piedra. Montresor se ha encerrado a sí mismo, atrapado en su propia necesidad de venganza, y ahora, esa necesidad es la única cosa que queda. Todo lo demás se ha diluido en el vacío de su alma. Si disfrutaste de esta narración, suscríbete y comparte este contenido. Tu apoyo es esencial para seguir trayendo más relatos de misterio y suspenso como El barril de Amontillado. Gracias por acompañarnos en este viaje literario lleno de misterio, culpa y reflexión.